¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de noticias en español. Vamos con los titulares. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta una resolución argelina sobre el impacto de las minas antipersona en los derechos humanos que constituye un homenaje vivo a las víctimas y supervivientes de las minas antipersonas. El enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, efectúa una visita de 2 días a los campamentos de refugiados saharauíes antes de la celebración a mediados de este mes de una sesión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU que se celebrará a mediados del mes corriente. El mundo entero promete dar respuesta a la guerra comercial lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien no cierra las puertas a negociaciones. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Abrimos el telediario de esta noche con Palestina, que vive noches y jornadas letales. Decenas de palestinos cayeron y mártires y otros resultaron heridos la madrugada del viernes en bombardeos de las fuerzas de ocupación sionistas en distintas zonas de la Franja de Gaza, señaladamente las ciudades de Rafah y Khan Yunis al sur del enclave. Fuentes locales informaron de que los aviones de guerra de la ocupación atacaron una casa de 3 plantas en el barrio de Manar, al suroeste de Khan Yunis, lo que provocó el martirio de 19 ciudadanos y heridas de otras decenas. 49 personas estaban en el interior del edificio, entre ellos bebés de 3 meses y una mujer embarazada, todos niños de 2 años en adelante. No solo nosotros, sus padres, los adultos, todas las edades menores de 18 años o mayores de 30. Nos sorprendieron con el ataque sin previo aviso. Antes nos llamaban y nos decían que nos fuéramos. Les dije que no saldría y no nos atacaron, pero esta vez nos atacaron sin un aviso previo. El Ministerio de Salud palestino en Gaza informó este jueves que al menos 86 palestinos fueron asesinados y otros 287 resultaron heridos en las últimas 24 horas a causa de los continuos ataques de la ocupación sionista. En un comunicado oficial, el ministerio confirmó que el número de mártires desde la reanudación de la ofensiva contra la Franja de Gaza asciende ya a 1.249 mártires, mientras que los heridos superan los 3.000, con lo que la cifra total de víctimas desde el inicio de la agresión sionista el pasado 7 de octubre asciende a 50.609 mártires. Una serie de masacres atroces han sido recientemente cometidas por la ocupación sionista contra los desplazados internos, quienes se refugian en las escuelas que se convirtieron desgraciadamente en blanco diario a la ocupación sionista. Veamos a continuación este comentario de Kahina Mansari. La máquina de guerra sionista ha traspasado todos los límites, poniendo a las escuelas que sirven de refugios en la primera línea de esta guerra indiscriminada. La UNRWA, Dar al-Arqam y Fahd al-Sabah son escuelas alcanzadas por la mano criminal que convirtió estos lugares en restos esparcidos a quienes ahí buscaban un amparo, las víctimas en su mayoría mujeres y niños. Es una catástrofe. Eran niños pequeños. El mayor tenía 10 años, 3 niños. Y hay una niña que nació hace menos de 10 días. Estamos buscando su cabeza o sus restos. No encontramos nada. Somos civiles. No tenemos nada que ver con Hamas, ni con cohetes, ni con nada. Todo es mentira. Son rumores. Poco antes, una clínica de la UNRWA en el campamento de Jabalía fue atacada sin previo aviso. 15 palestinos, la mayoría mujeres y niños, perdieron la vida tras el impacto de los misiles, un crimen que se suma a una larga lista de ataques contra infraestructuras civiles esenciales. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está el mundo árabe? ¿Dónde están las personas que dicen tener conciencia? Esta es una vida miserable. ¿Qué clase de vida es esta? Vivimos peor que los animales.
El trauma y la pérdida se han convertido en una rutina diaria para la población gazatí. Muy lejos de la narrativa sionista, las imágenes que nos llegan diariamente muestran una realidad amarga de un pueblo que sufre de un Estado terrorista que mata y de un mundo insensible que solo mira. Paralelamente, el ejército de ocupación sionista emitió nuevas órdenes de evacuación a los residentes de los barrios de Shujaiya y Zaytun al este de la ciudad de Gaza. Miles de palestinos de los dos barrios fueron desplazados con fuerza tras las advertencias de la ocupación de que evacuaran inmediatamente. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió una investigación independiente, rápida y exhaustiva y la rendición de cuentas por la masacre de 15 trabajadores humanitarios en la clínica de la UNRWA en Jabalia, el norte de la Franja de Gaza. Durante una sesión informativa el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Palestina convocada por Argelia, Turk indicó que el asedio impuesto a Gaza equivale a un castigo colectivo, haciendo hincapié en la necesidad de volver al alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria a todas las partes de Gaza. El bloqueo de la ayuda y los suministros vitales, incluidos alimentos, agua, electricidad, combustible y medicamentos, afecta a toda la población de Gaza. Estamos presenciando un retorno al colapso del orden social que precedió el alto el fuego. Expresamos nuestra profunda preocupación por el discurso incendiario de altos funcionarios israelíes en relación con la confiscación, anexión y fragmentación de tierras, así como con la expulsión de palestinos fuera de Gaza. Esto genera serias preocupaciones sobre la comisión de crímenes humanitarios y contradice el principio fundamental del derecho internacional que prohíbe la adquisición de territorios por la fuerza. El líder de los hutíes, Abdul Malik al-Houthi, subrayó el viernes que Estados Unidos adopta abierta y explícitamente lo que hace la ocupación y añadió que lo que ocurre en Palestina se hace con el apoyo total de Estados Unidos. Al-Houthi subrayó que el grupo seguirá haciendo frente a los ataques e incursiones del ejército estadounidense en Yemen, que se asocia con la ocupación israelí, la apoya y la protege. Las fuerzas de ocupación sionistas mataron este jueves a 2 palestinos en distintos puntos de Cisjordania ocupada. Uno de los mártires fue debatido en la ciudad de Jenin, en el norte del territorio, mientras que el otro perdió la vida tras ser alcanzado por disparos en la ciudad de Beit Lahm, al sur. Según fuentes médicas, ambos jóvenes fueron alcanzados por balas reales durante redadas militares. Es sobre la situación en el Líbano. 3 libaneses cayeron en mártires en la madrugada del viernes en una redada sionista dirigida contra un apartamento en la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano. La Defensa Civil del sur del Líbano informó que los aviones de guerra sionistas llevaron a cabo un ataque aéreo contra un apartamento residencial en el barrio de Az-Zuhur, en la zona de Daraa, en la ciudad de Sidón, al sur del Líbano, dejando así 3 mártires. Siempre en el Líbano, el primer ministro libanés Nawaf Salem condenó el ataque a la soberanía del Líbano y la continua violación de la resolución 1701. En una declaración citada por su oficina de prensa, Salem subrayó la necesidad de ejercer la máxima presión sobre la entidad sionista para obligarla a poner fin a la continua agresión que afecta a diversas zonas del Líbano. Una vez más, Israel atenta contra la seguridad de los civiles, esta vez en la capital del sur. El ataque contra la ciudad de Sidón o contra cualquier otra zona del Líbano constituye una flagrante violación de la soberanía libanesa y una clara infracción de la resolución 1701, así como del acuerdo de medidas de seguridad para el cese de hostilidades. El primer ministro Salam insiste en la necesidad de ejercer la máxima presión sobre Israel para obligarla a detener sus continuas agresiones, especialmente contra zonas residenciales
y subraya la urgencia de un cese total de las operaciones militares. En otro orden de ideas, la diplomacia argelina sigue defendiendo causas justas a nivel de la ONU, esta vez en el Consejo de Derechos Humanos, que ha adoptado este viernes por unanimidad un proyecto de resolución presentado por Argelia sobre el impacto de las minas antipersona en el disfrute de todos los derechos humanos. En su intervención con motivo del Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas, el representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Rachid Beledhan, destacó la adopción de un enfoque constructivo, integrador y transparente a lo largo de las consultas sobre el proyecto de resolución, señalando que Argelia obró por reunir el Consejo en torno a esta cuestión crucial en un espíritu de cooperación y responsabilidad compartida. En nombre del grupo básico integrado por Sudáfrica, Croacia, Mozambique, Perú, el Reino Unido, Vanuatu y mi propio país, Argelia, me complace presentar el proyecto de resolución L21, titulado Las consecuencias de las minas antipersonal para el pleno disfrute de todos los derechos humanos. En la preparación de este proyecto de resolución, el Grupo Básico puede afirmar con orgullo que ha adoptado un enfoque constructivo, inclusivo y transparente. Hemos mantenido consultas abiertas con todas las delegaciones para garantizar que esta iniciativa cuente con un amplio apoyo. Nuestro objetivo es reunir al Consejo en torno a esta cuestión crítica que trasciende las consideraciones políticas y requiere una movilización colectiva y unificada. El representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas en Ginebra subrayó en este contexto que la lucha contra las minas terrestres es una lucha por los derechos humanos, señalando que el proyecto de resolución presentado por Argelia sobre el impacto de las minas antipersona constituye un homenaje vivo a las víctimas y supervivientes. La lucha contra las minas terrestres es una batalla por los derechos humanos y este objetivo solo puede alcanzarse eficazmente en un marco de cooperación internacional con un fuerte compromiso político y acciones concretas. Con motivo del Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas, que coincide con el 4 de abril, instamos a todos los miembros del Consejo a que se sumen al consenso sobre este proyecto de resolución que creemos será un homenaje vivo a las víctimas y supervivientes de las minas antipersonas. Y en la contienda saharaui, el enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, efectuó este viernes una visita de 2 días a los campamentos de refugiados saharauíes, durante la cual se reunirá con las autoridades saharauíes en un intento de avanzar en la solución política de la cuestión saharaui. La visita del enviado onusiano se da antes de una sesión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU que se celebrará a mediados del mes corriente, durante la cual de Mistura tiene previsto informar sobre los últimos acontecimientos en el último territorio colonial de África. Y en vísperas de la visita del enviado personal del secretario general de la ONU a los campamentos de refugiados, el representante del Frente Polisario en Naciones Unidas, el coordinador con la MINURSO, Mohamed Sid Ammar, reiteró el compromiso del pueblo saharaui con su derecho a la autodeterminación, la libertad, la independencia, subrayando que la organización del referéndum de autodeterminación es la solución realista para la descolonización del Sáhara Occidental. Reafirmamos el compromiso del pueblo saharaui con su derecho inalienable y no negociable a la autodeterminación y la independencia. La parte saharaui ha reafirmado en reiteradas ocasiones que el Plan de Arreglo Conjunto de las Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana, que se basa en la organización de un referéndum de autodeterminación y que fue aceptado por ambas partes en el conflicto, el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, representa la solución ideal y realista para finalizar el proceso de descolonización del Sahara Occidental.
Seguimos en África, más bien en Libia, donde el Consejo Presidencial libio llamó a abstenerse de llevar a cabo cualquier operación de seguridad o militar a menos que lo ordenen él mismo y las autoridades competentes con el fin de preservar la seguridad y la estabilidad del país. En un comunicado emitido este viernes, el Consejo añadió que cualquier acción fuera de estas instrucciones y marcos legales es una infracción que expone a los autores a la rendición de cuentas, haciendo hincapié en que el establecimiento de la estabilidad y la seguridad en todo el país es una prioridad absoluta para cualquier progreso político y económico. Tras anunciar aranceles a gran escala a todos los países del mundo, provocando un terremoto económico, el mandatario estadounidense se declaró dispuesto a negociar. Hablando con los reporteros a bordo del Air Force One, Trump indicó que estaría abierto a usar aranceles para negociar con otros países y que dependería de si ellos tenían algo fenomenal que ofrecer a cambio. Bueno, quiero decir que lo que ocurre era esperado. La economía de Estados Unidos era como un paciente que estaba muy enfermo. Realmente hemos heredado una economía terrible, con un montón de problemas, incluyendo la pérdida de fabricación y plantas cerradas por todo el país. Me declaro, sin embargo, dispuesto a negociar con los demás estados, pero depende si presentan algo fenomenal. Los aranceles nos dan un gran poder para negociar, siempre lo han hecho. Lo he usado muy bien en la primera administración, como habéis visto, pero ahora lo estamos llevando a nivel completamente nuevo porque es una situación mundial. En respuesta a los amplios aranceles impuestos ayer por el presidente de Estados Unidos, el Ministerio de Finanzas de China dijo que impondrá aranceles adicionales del 34% a todos los productos estadounidenses a partir del 10 de abril. Pekín también anunció controles a las exportaciones de metales medios y pesados de tierras raras a Estados Unidos a partir del 4 de abril, en el momento en que el ministro de Comercio chino, Lin Jie, afirmó que su país está dispuesto a trabajar con la Unión Europea para mantener un sistema comercial multilateral basado en normas y promover la confianza en el comercio mundial. Del lado de América Latina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno emitirá nuevos decretos el próximo mes, diseñando para fortalecer secretos manufactureros nacionales clave en medio de las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos. En un evento con empresarios y gobernadores, Sheinbaum reveló que las medidas previstas para mayo estarán dirigidas específicamente a las industrias automotriz, del acero y del aluminio del país, sectores particularmente vulnerables a las perturbaciones del comercio internacional. Fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos, robusteciendo innovación, investigación y desarrollo, así como eficiencia energética. Tenemos ya el plan, hemos hablado con la industria automotriz. El objetivo es que la mayor parte de los vehículos que se consumen en México sean fabricados en nuestro país, con diálogo con los distintos países del mundo. Y los decretos de este programa, que están asociados también al diálogo con los Estados Unidos, serán publicados el 16 de mayo. Así que el 5 de mayo también para la industria del acero y el aluminio, para que es el día también que estableceremos estos decretos, y para la industria automotriz el 16 de mayo. Con esto pues llegamos al final de nuestra cita informativa. Gracias por habernos prestado su amable atención. Cita mañana. Muy buenas noches.